corazón diferente. Siento que aunque quiero ensuciarme, no puedo. Siento que aunque quiero enmudarme, no puedo. Yo te vine a decir una cosa, iglesia. El Señor quiere hacer una operación en tu vida. El Señor quiere sacar ese corazón de carne. El Señor quiere sacar ese corazón sucio que estaba ahí y ponerte un corazón de acuerdo a su voluntad. No fuiste creado para enlodarte, no fuiste creado para ensuciarte, aunque otros se están ensuciando, aunque otros están en el chiquero. A ti se te hizo un cambio de corazón, a ti se te hizo una operación en el alma a través de la sangre del Rey de Reyes, y el Señor te quiere dar fuerza para vencer la carne. Pero también el Señor nos quiere dar fuerzas para vivir en el Espíritu. Fuerzas para morir y fuerzas para vivir. Vivir en el Espíritu, hermanos, es ser gobernado por la voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu es vivir un cristianismo de bendición. Hay muchas razones por las cuales Dios derramó el Espíritu Santo. La primera, Dios derramó el Espíritu Santo para que dé testimonio de nosotros. Dios derramó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Dios derramó al Espíritu Santo para que interceda por cada uno de nosotros. Y Dios derramó al Espíritu Santo para que venza toda carne. Es por eso que Dios le dijo a Zorobabel: Zorobabel, no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Déjame decirte una cosa buena, iglesia. Tú fuiste creado para empezar a vivir en el Espíritu. Y cuando digo vivir en el Espíritu, no digo de una vida religiosa, no digo de un santurrón tradicional, no digo de una santurrona que a todo el mundo critica, pero ella está viviendo en el Espíritu. No digo de una mujer que trae la lengua larga y la lengua larga también. Yo estoy hablando de una vida, de un hombre y de una mujer controlados por el Espíritu de Dios. De un hombre y de una mujer que hablan bendición a través de su boca. Porque déjeme decirle que hay santos que hablan demonios. Amén. Y hay santas que hablan más demonios. Pero el Señor no quiere que vivamos esa clase de vida. El Señor quiere que vivamos en el Espíritu. ¿Y cómo vivimos en el Espíritu? Cuando estás obedeciendo a Dios, cuando estás agradando a Dios, cuando estás exaltando el nombre de Dios. Vivir en el Espíritu es el resultado del amor divino. Cuando tú sabes que hay un Dios que te ama, tú vas a empezar a vivir lo que a Dios le agrada. Cuando tú sabes que hay un Dios que confía en ti, por más que le has fallado, tú vas a empezar a agradar a ese Dios poderoso. El amor de Dios se quiere manifestar en nuestras vidas y nos quiere dar fuerzas. El amor de Dios quiere venir a fortalecernos, darnos fuerzas para vivir un nivel más excelente de vida. Darnos fuerzas para empezar a vivir un nivel diferente de expectaciones. Romanos 8 es un capítulo importante porque Pablo habla de algunas cosas que tenemos que hacer, y Pablo nos dice que tenemos que tener conciencia de un llamado supremo. ¿Cuándo es? Cuando vas a empezar a vivir en el Espíritu, cuando empieces a tener conciencia de lo que Dios te llamó a hacer. Pablo dice: a los que antes llamó, a los que antes conoció. Esto quiere decir que Dios por su amor te escogió. Dios por su amor tuvo misericordia en escogerte. Y cuando eso se meta en nuestro cerebro, cuando eso se meta en nuestro entendimiento, vamos a empezar a vivir de una manera diferente. ¿Por qué no alcanzamos las victorias a veces? ¿Por qué no vivimos en felicidad a veces? Porque a veces pensamos que somos de la tierra cuando somos del cielo. Porque a veces pensamos que somos carne cuando hemos llamado a vivir en el Espíritu. Tenemos que tener, iglesia, una conciencia buena del llamado que tenemos. No naciste por accidente, no naciste por casualidad, naciste por un llamado de Dios. Dice Pablo: para que Cristo
que si fuimos llamados para que Cristo gobierne en nosotros. No para hacer lo que se nos dé la gana, no para darle rienda suelta a la carne. Fuimos llamados para que Cristo sea el Señor de nuestro corazón, para que Cristo sea el Señor en nuestra casa. Hermano, y cuando decimos que Cristo sea el Rey de nuestra vida, pase lo que pase, venga lo que venga, Él sigue siendo el Rey en nuestra vida. Amén. Porque cuando elegimos a un gobernante, no lo elegimos dependiendo de la circunstancia. Ese gobernante gobierna, llueva, truene o relampaguee. Ese gobernante gobierna, esté abundancia o esté la necesidad. Entonces tenemos que entender que si Cristo es nuestro Rey, Él tiene que ser Rey las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde andemos, Él tiene que ser el Rey. Pero tenemos que tener esa conciencia, y cuando aprendamos a vivir todos los días con ese pensamiento, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar. El Señor quiere que tengamos un nivel excelente de vida cuando comprendamos totalmente a Dios. Déjeme decirle que a veces decimos mucho la palabra Dios, pero no entendemos lo que significa la palabra Dios. A veces nombramos a Dios donde quiera que andamos, aún en lo malo que nos pasa, nombramos a Dios, pero no entendemos lo que significa. Romanos 8:31 nos dice: si Dios está ¿con quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo hemos leído mucho, lo hemos hablado mucho, pero ¿qué significa eso? El que Dios esté con nosotros, el que Dios está de nuestro lado, el que Dios camina con nosotros, el que Dios nos toma en los brazos y nos ayuda a continuar. Tenemos que empezar, iglesia, a entender el significado de lo que quiere decir que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, esa es una declaración poderosa. Si usted y yo aprendemos a discernir que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, que el que está con nosotros no ha perdido ninguna batalla, que el que está con nosotros es un Dios poderoso, que el que está con nosotros es el alfa y la omega, que el que está con nosotros es un Dios grande. Si aprendemos a entender eso, vamos a aprender a vivir un nivel de vida mejor. No crea menos de lo que Dios es, no crea menos de lo que Dios significa. Cuando comprendemos algo, lo que sigue después de comprender es declarar. Cuando usted le propuso matrimonio a su esposo o a su esposa, usted antes de hacerlo comprendió y entendió que era la mujer de su vida, que era la mujer que Dios hizo. Primero lo comprendió, amén. Espero eso, ¿verdad? Primero lo entendió, primero lo discernió en su corazón, y después que lo entendió, se atrevió a declarar, amén, y a decir: quiero que te cases conmigo. Bueno, cuando usted y yo comprendemos quién es Dios, nos va a llevar a declarar. Pablo comprendió quién es Dios, y Pablo decía: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego declara: es por eso tribulación, hambre, persecución, peligro, desnudez. Antes, dice Pablo, y aquí está la declaración,